Siendo las 10 horas 58 minutos, tengo el gusto de saludar a Daniel Goyán. Él es el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires y está en línea telefónica con nosotros. Gracias por escucharnos y por atendernos. Goyán, Mariano Martín y el equipo de Toma y Daca los saludamos. ¿Cómo va? ¿Qué tal, Mariano? Buenos días. Gracias nuevamente por esta comunicación. Para nosotros muy importante porque además de querer actualizarnos sobre el combate del coronavirus en el distrito más importante de la Argentina y por qué no en el país, porque al fin y al cabo cuando hablamos de la provincia de Buenos Aires hablamos también del área metropolitana, hablamos del resto de las provincias, pero antes que eso me gustaría arrancar por la novedad que nos brinda ayer la provincia de Buenos Aires, con una suerte de cambio en la modalidad de medición de los casos de coronavirus y consecuentemente con esto también de los casos fatales, y esto ha estirado y muchísimo el número de víctimas mortales del coronavirus. Me gustaría escucharlo de su boca para la audiencia de Toma y Daca aquí en la 750, ministro. Sí, en realidad más que un cambio en la modalidad es poner en tiempo real lo que normalmente se iba comunicando atrasadamente porque el sistema de carga produce esta demora porque es muy engorroso. El sistema de carga de datos del CISA para épocas de pandemia sobre todo es un sistema que es engorroso porque bueno, es una cuestión que quienes estamos en los hospitales, en las clínicas, en los sanatorios lo conocemos. ¿Y qué es lo que produce ese atraso entre que el médico hace la partida de defunción, en el libro de guardia o en la historia clínica pone el diagnóstico y luego un administrativo tiene que ir a juntar toda esa información, que además no es la única, son cientos de reportes que se tienen que hacer al Sistema Nacional de Vigilancia en Salud. Y eso se demora porque las clínicas, los sanatorios, sobre todo el sector privado, no tienen una cultura histórica de cargar los datos. Es más, cuando empezó la pandemia había muchísimos de ellos que ni estaban registrados, como es obligatorio en el Sistema Nacional de Vigilancia. Entonces, ahora están todos registrados, pero hay un atraso por este motivo que les digo, es muy engorroso, se van quedando apilados los diagnósticos de los casos de COVID y luego cada tanto un administrativo y los carga y ese día por ahí teníamos más y no refleja lo que pasa en el día a día, no reflejaba y se iban atrasando. ¿Esto quiere decir que se iban a ocultar los datos por el Sistema Nacional? No, iba a pasar que después de que se produjera el último fallecimiento por COVID en pandemia, íbamos a tener 2 o 3 meses más reportes de fallecidos por esta pandemia, cuando en realidad ya no son nuevos, sino que son de 2 y 3 meses para atrás. Lo que hizo la provincia fue desarrollar 2 instrumentos de sistemas informáticos que cruzándolos con el Sistema Nacional de Vigilancia en Salud nos permite tener ese dato al día. Ahora, al hacer esto, quedó de manifiesto el atraso que se venía juntando, que no es un atraso en la provincia de Buenos Aires, es un atraso en todas las provincias en donde ha habido gran cantidad de casos. Donde hay poquitos casos, obviamente no hay atraso. Pero días atrás, la semana pasada, esta que terminó, el día miércoles creo, también se le preguntó sobre este atraso en la ciudad de Buenos Aires al ministro de la ciudad, y dijo lo mismo que estamos diciendo todos, que es así por un tema que además es mundial, de retraso en la carga. Ahora, no, ministro, pero por supuesto que ahí no hubo ninguna repregunta ni nada, ¿no? Ministro, por eso me interesa hacer foco en este aspecto en particular. Entiendo entonces de sus palabras que la ciudad de Buenos Aires está comunicando los casos con la misma demora con la que lo hacía hasta antes de ayer la provincia de Buenos Aires, y que si aplicara hoy la ciudad de Buenos Aires el mismo método que empezó a utilizar ahora la provincia de Buenos Aires, ¿habría una disparada, entre comillas, nominal de los casos? Absolutamente, pero yo quiero dejar aclarado 2 cosas para no dejar suspicacia. Esto no es responsabilidad ni del ministro de la ciudad ni del ministro de la provincia. En todo caso, los que tienen la responsabilidad de cargar este dato en el sistema son los miles de efectores de salud y son los que lo hacen en forma retrasada.
Entonces, lo que manifestó el ministro, que obviamente hay retraso, porque lo hay, es producto de que las clínicas, sanatorios y hospitales, los hospitales en menor medida, pero clínicas y sanatorios reportan muy retrasadamente. Vuelvo a decir, no se oculta el dato, sino que llega atrasado. Y eso es lo que nosotros queríamos corregir. Por eso lanzamos este procedimiento, porque en realidad es un procedimiento que interactúa con 3 sistemas informáticos y nos permite tener entonces sí la información al día. Ahora, al hacer eso, lo que hubiese ido apareciendo como mortalidad en los próximos 4 o 5 meses, atrasado, se juntó obviamente en un solo día. Ustedes verán que en los reportes, cuando dice 400 muertos, ustedes entran en la planilla y van a encontrar 40, 50 del día, y después todo lo demás van a ser de hace 15, 20 días, un mes y medio, 2 meses atrás. Porque la última clínica del último pueblito de la provincia de Buenos Aires cargó esos datos un mes atrás, porque fue un día el administrativo, le dijeron tenés que cargar los datos, ese día tuvo tiempo y los cargó. Entonces son los efectores los que fallan en la carga. Por supuesto esto se quiere polarizar. Yo le digo a los que quieren hacer un uso político de esto, que se cuiden, porque cuando aparezcan los datos de los distritos opositores, va a pasar lo mismo, es exactamente lo mismo, solamente que nosotros somos los únicos hoy que podemos hacer esto, porque somos la única provincia que en pandemia desarrollamos el certificado de función digital que nos da al día la información, desarrollamos el sistema de gestión de camas más extraordinario de la historia sanitaria argentina, para todas las camas que nos dicen a las 6 de la mañana y a las 2 de la tarde cuántos pacientes entraron y salieron a cada cama de cada servicio, de cada hospital, de cada sanatorio y de cada clínica privada en la provincia de Buenos Aires, terapia intensiva, intermedia y general. Y ahí podemos también sacar cuántos egresan de por fallecimientos por COVID. Entonces, aunando estas 3 cosas que no las tiene nadie, por eso digo, ofrecimos ayer a las provincias o jurisdicciones que les interese tener este tipo de procedimiento, de herramienta de gestión, se lo podemos brindar, pero previamente van a tener que digitalizar el certificado de función y van a tener que tener a mano un sistema de gestión de cama ejemplar, como desarrolló en pandemia con recursos exclusivamente estatales la provincia de Buenos Aires. Estamos en comunicación telefónica con el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Goyán, y quiero preguntarle si en ese sentido, no le voy a pedir, por supuesto, un número preciso, pero sí, si ustedes lo han hecho, aunque sea como proyección matemática, ¿cuánto calcula que podría ser en el caso de la ciudad de Buenos Aires respecto de los casos fatales que viene anunciando? ¿Cuánto debería ser, si se aplicara este método que están utilizando en la provincia de Buenos Aires, los casos reales? ¿En cuánto cree usted que crecería? Insisto, es algo nominal, no estamos hablando de lo que realmente sucedió, pero le pido si es que tiene a mano una proyección. No tenemos la proyección sobre la ciudad de Buenos Aires porque no tenemos los datos que vienen de una historia clínica digitalizada y que vienen de una sistema de gestión de camas que son exclusivos de la provincia. Nosotros pudimos sacar este dato porque tenemos esos 2 desarrollos informáticos. Entonces, en la ciudad de Buenos Aires eso no está. Ahora, como el sistema de carga es igual en todos lados, ¿se entiende? Lo que estaba sucediendo hasta antes de ayer era igual en todos lados. Uno puede presuponer que puede haber una relación similar al porcentaje, en porcentaje me refiero, ¿no? A lo que sucedió en la provincia de Buenos Aires. No lo puedo dar, obviamente, con precisión, porque no tenemos esas herramientas informáticas de la ciudad. Entonces le pido la siguiente reevaluación que me ayuda mucho y creo que nos sirve a los oyentes también, ministro. ¿En cuánto creció porcentualmente en la provincia de Buenos Aires? Es decir, la aplicación de este método genera necesariamente una disparada porcentual en cuánto, como para poder saber qué pasaría en otros distritos populosos. En otros distritos populosos, bien dicho, porque en provincias que haya habido poquitos casos, obviamente no se saturó la capacidad de las clínicas y sanatorios de cargar. Si he tenido muy poquitos casos,
se cargaron. Ahora, cuando en las provincias que están o que han tenido muchos casos, es ahí donde se saturaron. A nosotros, no tengo el número exacto, nos representó una variación de un 30-35% sobre lo que veníamos teniendo. A nosotros. ¿Esto debería ser igual en todas las jurisdicciones? No. ¿Por qué no? Es decir, puede tener algunas variaciones. Porque si nosotros medimos la tasa de mortalidad en la Ciudad de Buenos Aires, es muy parecida a la del primer cordón, porque las poblaciones son mucho más envejecidas. Primer cordón del conurbano, ¿no? Sí. Ahora, si yo mido el segundo cordón, ya la tasa de letalidad y la mortalidad baja, porque son poblaciones más jóvenes, y esta enfermedad te produce la muerte prioritariamente en gente de mayor edad. Y en el tercer cordón menor, fíjese que hay una diferencia sustantiva en la tasa de letalidad y de mortalidad entre el primer, segundo y tercer cordón del conurbano, porque las poblaciones del tercer cordón son mucho más jóvenes. Claro. Para decirlo de otra manera, las poblaciones del tercer cordón, no encontramos muchas poblaciones arriba de un promedio de 72, 70 años en los hombres y 75, 76 en las mujeres. Y eso se estira en la Ciudad de Buenos Aires, en el primer cordón, a 80, 85, 90, que es donde más golpea la enfermedad. Con esas variaciones, digamos que son de trazo fino, si deslindamos esas variaciones, más o menos el número similar debería ser parecido a lo que nos pasó a nosotros, ¿no? A ver, si le entendí bien, entonces, en la Ciudad de Buenos Aires, aplicando el mismo criterio, de mínima debería ser el mismo grado de disparada, es decir, 30-33%, pero en realidad podría ser un poco más porque en promedio la población de la Ciudad de Buenos Aires es más añosa que la de la provincia y por lo tanto con mayor propensión a los casos fatales. Sí, se comportaría similar a lo que es nuestro primer cordón, que más o menos es parecido en términos de tasa digamos, de cantidad de población añosa. Y digo, a ver, ministro... Pero permitidme una cosita más. Sí. Esto no quiere decir que ese dato no se va a registrar en la Ciudad de Buenos Aires. Lo que va a suceder, lo que decía antes, cuando termine esta pandemia, claro, cuando se produzca el último muerto por pandemia, porque probablemente el año que viene haya fallecidos por coronavirus, pero no en época pandémica, como la gripe, ¿no? Ya teniendo la vacuna, hablando, ¿no? Sí, de eso. Ahora, lo que va a pasar es que en la provincia de Buenos Aires el último día habrá 2 o 3 días más de aparición de casos, vamos a estar más al día con el tiempo real, y los distritos que no tengan este sistema, esos fallecimientos se van a seguir cargando 2 o 3 meses. 2 o 3 meses. Pero déjeme buscar la última precisión sobre este tema y después pasamos a otro, porque me parece central lo que está contándonos, ministro. Usted en la provincia de Buenos Aires, a partir de este nuevo método, se elevó en 30-33% el número de casos fatales porque se ingresan más rápido los datos ahora. ¿Usted tiene el desagregado de cuánto se elevó ese porcentaje en el primer cordón, que es el más asimilable a la Ciudad de Buenos Aires en términos de edad y letalidad? Tengo que abrir la computadora, que no la tengo ahora a mano, y mirarlo. Si nosotros tenemos en nuestro sistema de monitoreo, lo tenemos por municipio, por cordón, por establecimiento, es decir, tenemos toda esa información. No la tengo a mano, se la puedo pasar después, Mariano, pero sí la tenemos, cuál es la tasa de letalidad y de mortalidad primer, segundo cordón. Pero debe andar en el primer cordón aproximadamente en 3,2 de letalidad, tendría que ver la de mortalidad. Y después le paso bien el dato porque lo tengo, pero no tengo la computadora a mano para mirarlo. Sí, porque quiero decir con esto, quizás fue muy farragoso el despliegue de datos que nos hizo el ministro y que yo le estuve pidiendo recién para los oyentes, pero me parece muy ilustrativo. Es decir, vamos a pasar en limpio. Si el nuevo método eleva en 30-33% el número de casos letales en promedio en la provincia de Buenos Aires, pero más aún en el primer cordón, que es el más asimilable a la Ciudad de Buenos Aires, es dable esperar que ese valor del primer cordón sea el valor real, o sea, más aproximado al valor real de casos mortales en la Ciudad de Buenos Aires, si se aplicara este mismo método. Pero bueno, vamos a estar expectantes de ese dato, entonces, ministro, cuando nos lo acerque. No. Acá lo importante es porque, hay una utilización mediática de esto, por supuesto, es que nosotros teníamos detectado un problema, y el problema era que el sistema que tenemos actualmente, sobre todo para pandemias, es muy engorroso y se demora y se atrasa. La información va a llegar, sí, pero atrasada.
Y eso también juega en contra de la percepción de cómo viene la situación. Porque si yo, así como hoy, puedo decir, bueno, no hay tanta mortalidad, que en realidad está, pero no la veo, cuando termine la pandemia me va a dar la sensación de que sigue la pandemia cuando ya terminó, porque siguen apareciendo los fallecidos. Entonces, en términos epidemiológicos, lo ideal es poder tener toda la información en tiempo real. Ministro, ¿qué tal? Buen día. Gabriela Pepe lo saluda. ¿Qué tal, Gabriel? Muy bien. Le quería preguntar, ministro, ¿con qué horizonte están trabajando ustedes ahora, considerando, bueno, que se viene viendo un amesetamiento de los casos, que, bueno, como dice el gobernador Kicillof, es una meseta alta, que es más un altiplano que una meseta, ¿no? Porque están muy estables pero altos los casos. Pero le quiero preguntar con qué perspectiva trabajan, considerando, bueno, que en un par de meses vamos a estar de cara a la temporada de verano, que también se presentaron en los últimos días, y esto le quiero preguntar puntualmente, si se van a utilizar y si se van a utilizar de manera masiva estos nuevos test de antígenos que pueden diagnosticar el virus en 15 minutos. Digo, si eso les va a cambiar mucho la perspectiva de trabajo, ¿cómo se espera el tema de la vacuna? ¿Qué tiempos manejan? Digo, ¿con qué perspectivas trabajan hacia adelante considerando la situación epidemiológica que tiene hoy la provincia? Bueno, primero contesto para seguir desmistificando a los test. El test que se utiliza, en este caso que se hace el test de 15 a 20 minutos, es para pacientes sintomáticos que tienen algún tipo de síntoma que despiertan sospecha que puede ser COVID. Algunos de todos los síntomas que se definen como caso. En pacientes asintomáticos la sensibilidad es muy baja o nula. Prácticamente yo se lo voy a hacer y la persona va a estar incubando o presintomático y la voy a dar como que no tiene. Así que no sirve. Me preguntaban para subir aviones o para ir a teatros, y la verdad que no, porque se nos van a colar un montón presintomáticos que este sistema no está para detectar eso, está para pacientes sintomáticos, y sobre los pacientes sintomáticos, aún así, como todo test, tienen un margen de error también, pero si encima le sumamos los asintomáticos, bueno, es no se puede utilizar para eso. Ahora, la temporada, nosotros hace ya más de 20 días que venimos trabajando con los intendentes, el Ministerio de la Producción y el área de turismo, las áreas de turismo de los municipios, ideando distintos escenarios, pensando distintos escenarios, y en base a esos escenarios de cómo esté la pandemia, la consigna es tener la mejor temporada posible, porque hay escenarios más benévolos y otros no tanto. Por decir una situación, si uno tuviera la vacuna en forma masiva en diciembre, la temporada sería maravillosa, pues yo vacuno todo diciembre, pues enero, febrero, ya me saqué el problema de encima. Para ser realistas, ese escenario todavía, obviamente no se ve, no está, porque los tiempos están mucho más jugados en ese sentido, no, lamentablemente. Ahora, si fuera que tengo una situación epidemiológica bastante mejor, o mucho mejor, en el AMBA, que es de donde saldría la mayor cantidad de turismo para las zonas de turismo habituales, tengo una alternativa. Si tengo mucha circulación actual en las ciudades turísticas, caso Mar del Plata, que es segunda, después de La Matanza, con 3 veces menos población, prácticamente toda esta semana que terminó. Tengo una situación epidemiológica diferente a otro municipio que tenga poquita circulación. Es decir, vamos a pensar todos los escenarios. Se está trabajando para que la gente pueda ir en condiciones de seguridad, y estamos ampliando aún más el sistema de salud en esos lugares turísticos y perfeccionando la gestión de camas en una red de servicios escalonados desde las zonas turísticas, incluso hasta el AMBA, para poder, en caso de que se necesite una cama, que toda persona que necesite una cama de internación la tenga. Perfecto. Y ministro, usted lo que dijo recién es que si uno tuviera la vacuna en diciembre en forma masiva, eso es un escenario que descarta, pero también hay algunas versiones que dicen que podríamos llegar a diciembre con no la vacuna de manera masiva, pero sí en alguna cantidad, una cierta cantidad de dosis que podría llegar a adquirirse para esa fecha. ¿Usted eso lo ve posible? Hay una posibilidad,
hay una posibilidad que se está hablando de que llegue más tempranamente una cantidad pequeña de dosis en términos de las necesidades. Nosotros como mínimo en la Argentina necesitaríamos unas 11 millones de dosis para cubrir lo que cubrimos más o menos con la vacuna de la gripe, pues son más o menos los mismos sectores de riesgo, menos las embarazadas, que en este caso no es un sector particularmente de riesgo, y con la gripe sí se la vacuna, pero más los mayores de entre 60 y 65, que en la gripe vacunamos solo los de 65 y en la pandemia serían los de 60. Sí, pero más o menos andaríamos en la misma cantidad de dosis como para la gripe. Ese número se lo ve muy difícil hoy, se están haciendo múltiples tratativas, pero se lo ve muy difícil a nivel mundial, porque hay que terminar la famosa fase 3. Sí, lo que se está discutiendo en el mundo y debatiendo en el mundo, sí con fase de ensayos clínicos, fase 3 avanzados, se pueden ir abriendo, es una cuestión técnica, pero se puede ir abriendo en forma parcial el doble ciego, en lo que se llama un sistema especial Rolling Submission, que lo que permite es ir corroborando si los criterios de seguridad y eficacia que se corroboraron en la fase 1 y 2 se siguen comprobando en forma más masiva. Y entonces la discusión es, en voluntarios y con consentimiento informado, si no se puede hacer una autorización de emergencia provisoria para todo aquel que quiera, ya con ese grado de prueba, y es un debate. Es un debate que incluso en Estados Unidos tiene connotaciones políticas. Claro, porque vienen las elecciones. Exactamente, sí. Pero sacando esa cuestión, se está discutiendo si se pudiera hacer, porque costo-beneficio, suponiendo que alguna vacuna pudiera tener algún efecto adverso, como pasaba en una época con la de la polio, que se sabía que cada 1 millón de casos podía producir un efecto adverso grave. Pero obviamente eran muchas más las vidas, muchísimas, miles, que salvaba o que evitaba la enfermedad que ese caso, y se le aceptaba costo-beneficio. En este caso sería lo mismo, por decir, bueno, por algún caso puntual que pueda producir un efecto grave, miles de personas se van a salvar. Eso está todo en discusión, una cuestión también que tiene contornos bioéticos, etcétera, pero sí se está debatiendo. Lo dice el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Goyán, y nuestra compañera Patricia Bali está del otro lado de la línea y también quiere hacerle una consulta, ministro. Sí, cómo no. Sí, ¿qué tal, ministro? Bueno, un poco en línea con lo que planteaba en cuanto al turismo, ¿no? De que se pueden ir abriendo algunas actividades con control. Sí se están analizando algunas posibles aperturas también en los sectores más postergados, como pueden llegar a ser los culturales, a partir de, bueno, también un poco lo que está analizando la Ciudad de Buenos Aires, y eso siempre le genera como una suerte de competencia a la provincia, que obviamente no es una carrera, pero digo, si hay algo de eso, y también si se está analizando algún cambio en cuanto a los test por la alta tasa de positividad que tiene la provincia de Buenos Aires. Con respecto al tema de la cultura, esta semana en la provincia, bueno, desde el lunes pasado ya se habilitaron por streaming, ¿no? Y bueno, se van a ir analizando situación por situación, siempre que sea con condiciones de seguridad, se va a hacer. Fijémonos lo que pasaba en los teatros en Europa, ya los están cerrando prácticamente a todos de nuevo, hubo mucho problema con eso. Cines, teatros, es un lugar muy difícil para abrir, lugares cerrados con mucha gente es muy difícil, pero bueno, todo está en análisis permanente de acuerdo a cómo vaya la situación. La positividad viene bajando, con estos test que estamos agregando va a haber más testeo, con la cual seguramente la positividad va a continuar bajando. El problema de la dimensión de la provincia de Buenos Aires es que nosotros empezamos con 6 laboratorios de procesamiento de PCR, ya tenemos 58 y estamos procesando una cantidad impresionante por día. El asunto es que todo el sistema científico, tecnológico, laboratorios públicos y privados ya están trabajando a pleno, y por eso ese es el límite.
Seguimos agregando más y más con nuevas tecnologías, también el NeoKit, el Gentest, pero la verdad es que hay un límite porque eso lleva recursos humanos, no solamente comprar los aparatos, ¿no? Y recursos humanos calificados. De 6 hemos pasado a 58, más todo lo que se está contratando también como servicios privados, que también están todos al límite, es decir, no hay mucho más para ampliar por ese lado. Por eso estos nuevos test ayudan porque amplían en la posibilidad de hacer una determinación que no necesita de toda esa aparatología. Así que sí, ni bien estén ya a disposición, eso lo vamos a estar utilizando, y los nuevos que aparezcan también, porque hay otros que estamos probando. Todos estos test tienen que ser validados. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que agarrar 200 pacientes y hacerle la PCR y el test y después comparar contra el gol estándar, que es la PCR, cómo va, cómo camina, si me da muchos falsos positivos o falsos negativos, fundamentalmente falsos negativos. Y entonces, una vez que está probado en terreno, no solamente in vitro, realmente uno dice con confianza, lo utilizo. Porque si no me voy tranquilo de que probé en 100 personas, pero en realidad de 70 que probé, un 20-30% me dieron falsos negativos. Está bien, yo pude aislar algunos rápidamente, pero me confié con otros a los cuales les dije, váyanse tranquilos, y estaban transmitiendo la enfermedad. Todos estos test tienen sus límites, esto hay que verlo, y todo lo que esté tecnológicamente y sea confiable a mano lo vamos a estar agregando. Ministro, antes de despedirlo y agradecerle mucho por su tiempo, lo invito a acompañarme en este ejercicio. Salteamos el Ministerio de Salud de la Nación y directamente desde este programa lo ungimos presidente de la Nación. Pero con la mirada de un sanitarista le quisiera preguntar qué decisión tomaría si de usted solo dependiera respecto de las fases en esta etapa de la pandemia. Bueno, primero, pobre de la Argentina si eso sucedió. Por eso es un ejercicio solo teórico que hacemos en un ámbito cuidado, como hacen los científicos, controlado y sin ninguna repercusión. No, lo que sucede, ¿sabes qué pasa, Mariano? Que muchas veces, muchas veces no, siempre, la Argentina se mide por lo que pasa en el AMBA. Y el presidente mira lo que pasa en la Argentina. Y yo estaba mirando ayer y analizando los números que me llegan de otras provincias como Santa Fe, Córdoba, bueno, ni hablar Jujuy, Mendoza, Río Negro, y son alarmantes, ciertamente alarmantes, porque el crecimiento se lo ve como muy descontrolado, y ya hay saturación real y concreta de muchos sistemas de salud, ¿no? Pero si eso sucediera, no digo en el AMBA, si sucediera en el AMBA bonaerense, sería un escándalo extraordinario, que era lo que yo creo que muchos esperaban, ¿no? Bueno, no sucedió, generamos un sistema de gestión de camas, además de aumentar miles de camas, y un sistema de contención territorial masivo, con participación de universidades, iglesias, organizaciones sociales, en fin, de todo, que logra ir deteniendo el ritmo de crecimiento, porque si no las camas tampoco alcanzarían, y por el otro lado un sistema impresionante de gestión de camas en un lapso muy corto. Entonces, si hubiese sucedido que acá le faltaba cama a alguien, sería un escándalo. En el AMBA, y en el AMBA bonaerense fundamentalmente. Y lo que pasa en el resto del país, fíjense que no es que no salgan las noticias, sale, pero no impacta, no es lo mismo. Porque la Argentina, lamentablemente, es lo que pasa en Ciudad de Buenos Aires y el área metropolitana. Entonces el presidente, que sí tiene que velar, obviamente va a tener que ir tomando medidas que ahora sí van a ser diferentes entre lo que pasa en el AMBA, que viene con un proceso de amesetamiento y descenso, y lo que pasa en el resto de los lugares. Es decir, ¿el botón rojo para todo el mundo? No, botón rojo va a haber selectivamente, si hay, pero además deberá ser entendido por las sociedades de esos lugares y ven que su sistema está saturado, porque eso genera miedo después, Claro. Cuando se ve que el sistema está saturado, genera temor, y se vio en Europa, es un factor muy disciplinador que dura hasta hoy. Yo los invito a que miren los números de movilidad, sobre todo en las poblaciones mayores en Europa, en Italia, en Gran Bretaña, en España, en Francia, post pandemia. La disminución de la movilidad sigue siendo enorme, es decir, la gente que tiene, sobre todo la de mayor edad, no los jóvenes,
se cuida mucho y sale para lo estricto, no anda saliendo por demás. Y eso se ve claramente en la tremenda caída económica que siguen sufriendo esos países. Gracias, ministro. La verdad que nos quedaríamos charlando porque nos quedan un montonazo de temas y no habíamos tenido la oportunidad, ni siquiera nosotros la rapidez para entrevistarlo antes, pero nos quisimos tomar un ratito y vamos a comprometerlo para una próxima entrevista para seguir monitoreando este tema que siempre nos parece muy interesante desde su perspectiva. Gracias por charlar con nosotros. No, por favor, gracias a ustedes. Tal vez. Doctor Daniel Goyan es el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires y estuvo hablando con nosotros aquí en Toma y Daca.